Corría el año de 1953 cuando en los salones de exhibición de General Motors apareció una criatura extraña, redondeada, casi cómica en su perfil, con un rostro frontal que parecía tragarse la carretera a base de cromo. Era el primer auto en llevar un nombre que, décadas después, seguiría generando debate entre los amantes del automóvil clásico, Starfire. Hoy vamos a contar la historia completa de ese nombre, desde su nacimiento inspirado en un caza a reacción hasta su versión más polémica y, para muchos, más hermosa, el Oldsmobile Starfire de 1963. Pero para entender el 63, hay que retroceder 10 años atrás, a una época en la que Detroit vivía obsesionado con la aviación y la carrera espacial. Los diseñadores de la posguerra habían encontrado en los aviones militares una fuente inagotable de inspiración. Alerones que imitaban colas de avión, formas que evocaban cohetes, nombres que sonaban a velocidad supersónica. Oldsmobile no fue la excepción y decidió bautizar a su autoconcepto de 1953 con el nombre de un verdadero caza de la Fuerza Aérea, el Lockheed F-94 Starfire. No era casualidad. Apenas 5 años antes, en 1948, Cadillac ya había mirado al cielo para robarle una idea a otro avión de Lockheed, el legendario P-38 Lightning, ese caza bimotor de doble cola que terminaría inspirando las primeras aletas traseras en la historia de Cadillac. Fue una decisión que marcaría el diseño automotriz norteamericano por generaciones, dando origen a ese perfil vertical trasero que, de una forma u otra, todavía puede rastrearse en los Cadillac actuales. Toda la industria quedó fascinada, y Oldsmobile quiso subirse a esa misma ola aeroespacial con su propio homenaje. Así nació el Starfire de 1953, un autoconcepto de líneas infladas, casi como si alguien hubiera soplado aire dentro de la carrocería. Redondo, mofletudo, con un rostro que algunos describirían como de pez y otros simplemente como adorable en su torpeza estética. Apareció en el circuito de los Motorama, esos espectáculos itinerantes donde General Motors mostraba al público lo que sus diseñadores imaginaban como el futuro del automóvil. En esa misma gira compartió reflectores con otros dos conceptos que sí llegarían a producirse, el Chevrolet Corvette y el Pontiac Bonneville. Aquí está el primer dato curioso que distingue al Starfire de sus hermanos de exhibición, mientras que el Corvette y el Bonneville eran propuestas de solo 2 plazas, el Starfire de Oldsmobile se atrevió a ser distinto. Era un convertible de 4 plazas, pensado para una familia o una pareja que quisiera compartir el lujo, no solo el aficionado solitario en busca de velocidad. Una decisión inteligente que anticipaba, sin saberlo del todo, hacia donde se movería el mercado del lujo personal años después. En cuanto al diseño, el Starfire de 1953 llevaba la firma inconfundible de Harley Earl, el hombre que durante décadas definió la estética de General Motors bajo una filosofía muy clara. Mientras más cromo, mejor. Basta con mirar ese descomunal parachoques frontal, casi como una boca de pez globo, que envolvía la parrilla y se derramaba generosamente hacia los costados del auto. Muy pesado, muy exagerado, muy Harley Earl en su esencia. Sin embargo, curiosamente, los costados del auto mostraban algo de contención, al menos para los estándares de la época. No es que estuvieran desprovistos de cromo, ni mucho menos, pero sí se percibía una mano un poco más calmada. Ahí estaba esa moldura que nacía en el marco del parabrisas, descendía siguiendo la línea del cinturón de la carrocería, pasaba por encima del arco de la rueda trasera y terminaba fundiéndose con el parachoques posterior. Un diseño limpio, casi elegante si se compara con otros trabajos de la misma corriente estética. Y había algo más, un toque casi italiano en su frente. La parrilla de rejilla y las formas que se dibujaban sobre los guardabarros tenían cierto aire a lo que en esa misma época estaba haciendo Ferrari en Europa. Un detalle que hoy sorprende, porque no es común asociar a Oldsmobile con influencias europeas de ese tipo. Me gusta especialmente cómo los guardabarros se estrechan hasta formar un cono que envuelve cada faro delantero, cubierto por una carcasa transparente, casi como si el auto llevara puestos un par de lentes de aviador. Bajo el cofre de aquel Starfire experimental latía un motor Rocket V8 de 303.7 pulgadas cúbicas, la misma familia de motores que Oldsmobile había presentado apenas 4 años antes. En 1949, y que todavía se consideraba una tecnología relativamente joven dentro del catálogo de la marca. Entregaba alrededor de 200 caballos de fuerza, aunque hay reportes de la época que aseguran que la versión del autoconcepto llegaba a producir todavía más. 200 caballos en 1953 no era un número cualquiera. Era, sencillamente, mucho músculo para su tiempo.
El auto concepto de 1953 nunca llegó a fabricarse tal cual se mostró en aquellos salones itinerantes, pero el nombre Starfire sí sobrevivió al paso del tiempo. Y su primer destino real fue nada menos que la cima del catálogo Oldsmobile. En 1954, la etiqueta Starfire se colocó sobre el convertible de la serie 98, el modelo más caro y exclusivo que ofrecía la marca ese año. No era un capricho cualquiera. El Starfire 98 ocupaba un territorio muy selecto dentro del mercado norteamericano, codeándose con otros símbolos de estatus como el Cadillac Eldorado y el Buick Skylark. Autos pensados para un comprador que quería que su vehículo hablara antes que él sobre su posición económica. Ese convertible Starfire 98 se mantuvo en producción durante varios años consecutivos, consolidando poco a poco una reputación de lujo dentro de la marca. Y entonces, en 1957, ocurrió algo curioso. Oldsmobile decidió extender el nombre Starfire a toda la línea 98, sin importar si se trataba de un hardtop o de un convertible. De pronto, cualquier 98 que saliera de la línea de ensamblaje llevaba consigo ese nombre que alguna vez perteneció exclusivamente a un autoconcepto inspirado en un caza de la Fuerza Aérea. No hay una explicación oficial del todo clara sobre por qué Oldsmobile tomó esa decisión. Es posible que buscaran revitalizar la imagen de la serie 98, o quizás intentaban preparar el terreno para algo más grande que vendría después. Lo cierto es que, tras ese año, el nombre Starfire desapareció por completo del catálogo. Se apagó, como una estrella que se aleja de la vista, y durante un tiempo pareció que jamás regresaría. Pero regresó. Y lo hizo en 1961, con una identidad completamente distinta a la que había tenido antes. Esta nueva etapa del Starfire, sin embargo, tuvo una vida corta, apenas duraría hasta el año modelo 1966, cuando volvería a desaparecer, esta vez para reaparecer mucho después. Entre 1975 y 1980, en un formato muy distinto, un auto compacto construido sobre la plataforma H de General Motors. Hermano de otros modelos como el Buick Skyhawk y el Pontiac Sunbird. Sinceramente, ese Starfire de los años 70 no puede considerarse un verdadero heredero del espíritu original. No era un mal auto, pero traicionaba por completo la esencia que había definido al nombre, la de un Oldsmobile de gama alta, un buque insignia, un competidor directo dentro del segmento de lujo personal. Y aquí conviene detenernos un momento para entender de dónde salió ese concepto de lujo personal que tanto perseguía Oldsmobile. El pionero indiscutible fue Ford, con su Thunderbird, cuando en 1958 decidió transformarlo de un biplaza deportivo a un auto de 4 plazas orientado al confort y al estatus. El éxito fue arrollador, y toda la industria tomó nota. General Motors no se quedó de brazos cruzados, y una de las respuestas más claras a ese fenómeno fue precisamente el regreso del Starfire en 1961 como el nuevo buque insignia de Oldsmobile. No fue el único movimiento de la corporación en esa dirección. Ese mismo espíritu de competencia contra el Thunderbird también impulsaría, un par de años después, la llegada del Buick Riviera de 1963. Otro protagonista que cruzará varias veces nuestro camino en esta historia. Para 1961, el Starfire debutó por primera vez como un modelo completamente independiente, con identidad propia y sin depender de la sombra de la serie 98. Y llegó con decisiones de producto muy claras. Solamente se ofrecía en carrocería convertible de tamaño completo. No existía versión coupé, no existía versión sedán. Si querías un Starfire en 1961, tenía que ser con la capota abierta al cielo o nada. Bajo el cofre llevaba un motor V8 de alto rendimiento de 394 pulgadas cúbicas, del cual hablaremos con más detalle más adelante. Y en su habitáculo ofrecía una lista de equipamiento que dejaba claro su posición como modelo tope de gama, molduras exteriores exclusivas, asientos de cubo tapizados en piel, consola central, tacómetro y otros detalles reservados únicamente para lo mejor que Oldsmobile tenía para ofrecer. Un año después, en 1962, la marca decidió sumar una versión hardtop de 2 puertas al catálogo del Starfire. La razón era simple, no todo el mundo quería un convertible. En mercados con climas fríos, muchos compradores preferían la practicidad y el aislamiento de un techo rígido, y Oldsmobile no quería perder esa porción del público. La apuesta funcionó casi de inmediato. Las ventas del Starfire prácticamente se duplicaron respecto al año anterior gracias a la incorporación del hardtop.
Y esa versión de techo rígido conservó todo el ADN de lujo que ya caracterizaba al nombre: interior de piel, consola central, dirección hidráulica, frenos asistidos, y por supuesto, ese motor potente rugiendo bajo el cofre. Con todo ese contexto ya establecido, llegamos finalmente al protagonista de nuestra historia de hoy, el Oldsmobile Starfire de 1963, el auto que representa quizás el punto más maduro, pero también más contradictorio, de toda esta narrativa. El ejemplar que estamos analizando hoy está pintado en un color que lleva por nombre Antique Rose, una tonalidad rosácea envejecida que, sin proponérselo, resulta casi profética respecto a lo que estaba ocurriendo con el propio diseño del auto. Porque hay que decirlo con honestidad, para 1963, algunos de los elementos estéticos del Starfire ya empezaban a sentirse desactualizados frente a lo que estaba sucediendo en el resto de la industria. Piensen en el contexto competitivo de ese año. El Starfire tenía que convivir en el mercado con el Pontiac Grand Prix de 1963. Un auto de líneas extremadamente limpias y de una filosofía minimalista que representaba justo lo opuesto a la tradición de exceso cromado. También estaba el Buick Riviera, que debutaba precisamente ese mismo año con una propuesta de diseño escultural y contenida. Y por si fuera poco, ahí estaba el Ford Thunderbird de 1963, apodado cariñosamente Bulletbird por su carrocería que parecía sacada directamente de la era espacial. Frente a toda esa competencia moderna y depurada, el Starfire cargaba consigo detalles que remitían directamente a la era de Harley y Earl, una estética que, para ese momento, ya empezaba a sentirse como un eco del pasado más que como una propuesta de futuro. Y no es casualidad ni exageración de mi parte decirlo, porque los números de ventas terminaron confirmando esa sensación. El Pontiac Grand Prix llegó a superar en ventas al Starfire en una proporción de 3-1. Un dato duro, casi doloroso, para un auto que en teoría estaba peleando en el mismo segmento y con un motor todavía más potente que su rival directo. Comencemos entonces el recorrido visual por este ejemplar, empezando por el frente del auto, donde encontramos varios elementos heredados directamente del rediseño de 1962. Ahí está esa línea de estilo marco dentro de marco que ya se había introducido el año anterior. Se puede apreciar un pliegue que recorre el guardabarros, gira 90 grados, continúa junto al parachoques y luego cruza hacia el otro costado sobre el cofre. Ese pliegue se va desvaneciendo conforme avanza hacia el centro del cofre, pero su espíritu se repite de cierta forma en el diseño de la parrilla y en la moldura brillante que la enmarca. Vale la pena notar que Oldsmobile parecía estar experimentando, quizás sin saberlo, con un lenguaje de parrilla que después se volvería mucho más asociado a Dodge, ese patrón cruzado tipo rejilla, con una textura similar a un cartón de huevos detrás, extendiéndose a lo ancho de todo el frente del auto y acentuando visualmente su anchura. También se distinguen esos pequeños picos en cada guardabarros delantero, un detalle que se replicará de alguna manera en la parte trasera del vehículo, generando cierta coherencia visual entre el frente y la cola. Aunque el conjunto general, hay que decirlo, sigue sintiéndose anclado en un lenguaje de diseño de la década anterior. Cuando pasamos a la vista de 3/4 frontal, es justo aquí donde ese estilo nostálgico se manifiesta con toda su fuerza. Y para entenderlo mejor, propongo pensar en el diseño de lujo personal de 1963 como si estuviera dividido en dos bandos completamente distintos. Por un lado estaban los autos que apostaban por el exceso, cromo, molduras, aletas traseras y todo tipo de adornos brillantes. Por el otro lado, estaba la escuela minimalista, con líneas de carrocería limpias, techos esculpidos con precisión y una contención casi disciplinada en cuanto a los elementos decorativos. Visto desde esa perspectiva, tanto el Thunderbird como, en mucha mayor medida, el Starfire, pertenecían claramente al primer bando. El de acumular brillo y detalles que para entonces ya se sentían como reliquias de otra época. Mientras tanto, el Grand Prix y el Riviera representaban con orgullo esa segunda corriente, la del diseño depurado, sin exagerar en adornos innecesarios. En este Starfire podemos apreciar esas enormes molduras laterales que cubren una fracción considerable de la carrocería. Y honestamente, se ven bien. El problema no es que luzcan mal, sino que ya empezaban a sentirse fuera de tiempo, sobre todo esa moldura que recorre toda la longitud del auto y que remata sobre un panel de aluminio cepillado. Un detalle que de hecho ya era la firma visual distintiva del Starfire desde su lanzamiento en 1961.
Siguiendo con el recorrido lateral, también podemos apreciar los guardabarros traseros elevados, rematados en su parte superior con una tira de acero inoxidable que comienza justo detrás del cristal de la ventanilla trasera. Este tipo de detalle todavía se utilizaba en algunos autos de la época, aunque cada vez con menos frecuencia. El Continental de 1961, por ejemplo, había llevado ese mismo tipo de moldura brillante recorriendo tanto los guardabarros delanteros como los traseros. En el caso del Starfire, sin embargo, este acabado solamente aparece en los guardabarros posteriores, un detalle que solía encontrarse en vehículos con un lenguaje de diseño ya un poco menos moderno, particularmente en los cupés de lujo personal de esa era. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar esas pequeñas aletas traseras, casi tímidas si se comparan con las de la década anterior, pero que de todas formas remiten directamente a la estética de los años 50. E incluso, si somos generosos con la imaginación, al mismísimo Cadillac de 1948 que mencionamos al inicio de esta historia. Para 1963, Oldsmobile parecía estar reforzando ese lenguaje vertical en la parte trasera, algo que ya se había comenzado a insinuar en el rediseño del 98 de ese mismo año, y que aquí, en el Starfire, se traduce en un guiño más hacia las raíces del diseño Cadillac que la propia marca decidió adoptar como inspiración. Continuando con la vista lateral, hay un par de detalles adicionales que vale la pena señalar. Los pilares A son extremadamente delgados, casi como palillos, algo característico de la época. Al no existir pilar B, ya que estamos frente a una carrocería hardtop, la vista lateral se siente más abierta y ligera. Todavía se conservan los pequeños cristales de ventilación en las puertas delanteras, pero después encontramos un pilar C mucho más robusto y macizo, casi en contraste directo con la delgadez de los pilares delanteros. La línea de cintura del auto también asciende ligeramente conforme avanza hacia la parte trasera, generando una sensación sutil de movimiento, casi como una cuña discreta que comienza justo a partir de las puertas. No es que alguien fuera a describir este auto como un vehículo de líneas tipo cuña, pero al menos existe ese gesto de dinamismo en la línea de cintura ascendente. El frente del auto, en cambio, se siente completamente estático. No hay una inclinación hacia adelante como si ocurría en otros autos de la época. El frente es plano, casi vertical, y todo el sentido de movimiento visual proviene exclusivamente de esa línea de cintura ascendente que recorre hasta los guardabarros traseros. Los arcos de las ruedas, por su parte, son bastante sencillos, sin un trabajo escultórico demasiado elaborado, pero cumplen su función con un toque discreto que, en lo personal, encuentro bastante elegante dentro del conjunto general. Al desplazarnos hacia la parte trasera del vehículo, aparece uno de los detalles más interesantes de todo el diseño, el vidrio trasero cóncavo. Este mismo tratamiento aparecería también en el Grand Prix de ese mismo año, y con el tiempo se convertiría en una tendencia de diseño bastante popular, replicándose en numerosos coupés de Chevrolet durante el resto de esa década y buena parte de la siguiente. En este sentido, el Starfire de 1963 se adelantó, sin saberlo del todo, a una moda que apenas comenzaba a gestarse dentro de la industria. Desde este ángulo también se aprecia con claridad el pilar C y la manera en que la moldura de goteo lo envuelve hasta encontrarse con el cristal trasero. Es curioso, pero esa zona particular del auto me recuerda ligeramente a un Dodge Dart de 1963. No sé si sea del todo un halago decirlo así, pero la similitud está ahí, al menos desde mi perspectiva personal. También encontramos en la parte trasera las famosas luces tipo crucifijo, un diseño de calaveras que retoma ese mismo patrón de rejilla cruzada que vimos en la parrilla frontal, ahora replicado en la parte posterior del auto. La línea superior del guardabarro se cruza en el centro con una línea horizontal que atraviesa la calavera, formando justo en medio un pequeño reflector circular. Ese mismo logotipo circular se repite también sobre la tapa de la cajuela, generando una coherencia visual bastante lograda entre ambos elementos. Me parece que, en general, este tratamiento trasero resulta bastante único y elegante para su época. Ese vidrio cóncavo que comparte con el Grand Prix obligó a los diseñadores de ambas marcas a diferenciarse en todo lo demás, y lo lograron con creces. El Starfire y el Grand Prix terminan luciendo completamente distintos entre sí, sin importar el ángulo desde el que se les observe, a pesar de compartir ese mismo tratamiento de cristal trasero. El Grand Prix apostaba por faros dobles apilados verticalmente en el frente, mientras que el Starfire mantenía sus 4 faros dispuestos horizontalmente.
El Grand Prix también ofrecía una línea de techo mucho más formal y sin aletas traseras, un aspecto general más moderno y depurado en comparación con la carrocería más adornada del Starfire. De vuelta en la parte trasera del Starfire, encontramos nuevamente esas calaveras tipo crucifijo rodeadas de una generosa cantidad de moldura cromada. Hay cromo en el parachoques, y hay otra pieza brillante que corre justo entre las calaveras, debajo de la tapa de la cajuela. Es sorprendente, honestamente, encontrar tanto cromo en un auto diseñado bajo la dirección de Bill Michey, quien solía inclinarse hacia propuestas más contenidas. Quizás la explicación esté en que los diseñadores de Oldsmobile percibían a su clientela como un público más joven que el de otras marcas hermanas dentro de General Motors. Pontiac, por su parte, ya estaba consolidando una imagen mucho más juvenil para esos años. Y es posible que esa diferencia de percepción explique por qué el Grand Prix se inclinó hacia un lenguaje más moderno mientras que el Starfire se aferraba a una estética más tradicional. Pasemos ahora al interior del vehículo, que sin duda es una de las áreas donde el Starfire realmente logra brillar con luz propia. Aunque debo ser honesto, los interiores del Grand Prix, del Thunderbird y del Riviera también me parecen absolutamente espectaculares, cada uno a su manera. No es exagerado decir que este periodo representó quizás el punto más alto de la era del lujo personal en cuanto a diseño interior se refiere. Con fabricantes invirtiendo sumas considerables de dinero en cada detalle de sus cabinas. El interior de este Starfire está finamente detallado. Basta con observar esa hermosa consola central que integra un tacómetro justo frente a la palanca de cambios. Confieso que no termino de entender cómo se supone que el conductor debía leer ese instrumento mientras manejaba, porque claramente exige quitar la vista del camino para poder consultarlo. Aunque, para ser justos, el Starfire no fue el único culpable de esta rareza de diseño. Tanto Ford como Chrysler colocaban en esa misma época sus tacómetros en ubicaciones igual de poco prácticas dentro de la consola. De serie, el Starfire venía equipado con asientos de piel genuina, un lujo que se mantendría como estándar en todos los modelos Starfire hasta el año 1966. Cuando finalmente el vinil pasaría a ser el material predeterminado. En este ejemplar tenemos entonces piel auténtica, la consola central de longitud completa, ese tacómetro montado en la consola, un reloj eléctrico y varias luces de cortesía distribuidas por toda la cabina. El tablero también presenta un tema visual muy particular, como una especie de herradura invertida trazada en cromo, que desciende justo frente al área acolchada del tablero del lado del copiloto. El acabado en los pedales también es hermoso, al igual que el volante, que presenta un cubo central hundido. Recordemos que esto ocurría todavía antes de la llegada de las columnas de dirección colapsables, pero ya se notaba una preocupación creciente por parte de los diseñadores en evitar que la sección central del volante representara un riesgo de empalamiento en caso de un accidente. Los asientos de cubo delanteros conservan esa misma consola central de longitud completa que ya mencionamos. Y aquí hay un detalle que me parece particularmente curioso, los interruptores de las ventanillas eléctricas están ubicados dentro de la consola central, y no en las puertas, como sería lo habitual. No tengo la certeza de si esa decisión respondía a un ahorro en costos de manufactura o si simplemente fue una elección estética de los diseñadores. Pero imagino que debió resultar un poco extraño para los compradores de la época, especialmente considerando que las ventanillas eléctricas ya eran de por sí un lujo poco común en la mayoría de los autos de ese entonces. Quizás estoy dándole más importancia de la que realmente merece, pero es un detalle que llama la atención. En esta misma consola también podemos apreciar los interruptores de las ventanillas, el tacómetro en la parte frontal y el selector de cambios, que muestra la secuencia P, N, D, S, L, R. Es decir, la reversa se encuentra al final del cuadrante de cambios, algo completamente distinto a lo que después se convertiría en el estándar de la industria con el patrón P, R, N, D. L conocido popularmente como PRNDL. Y aquí llegamos a uno de los puntos más delicados de este auto, la transmisión. Este Starfire en particular utiliza la Roto Hydramatic. Una caja que Oldsmobile había introducido en el año modelo 1961 y que sería descontinuada relativamente poco tiempo después de la producción de este mismo ejemplar. No se trata, lamentablemente, de una transmisión muy confiable. Algunos folletos publicitarios de la época la anunciaban como una transmisión de 4 velocidades, pero en la práctica funciona más bien como una de 3 velocidades equipada con un estator de paso variable. Y su cambio de primera a segunda velocidad resulta particularmente brusco y poco refinado.
Lo curioso de esta transmisión es que, en el momento exacto en que ejecuta ese cambio de primera a segunda, también está bloqueando el acoplamiento de fluido, convirtiendo esa segunda marcha en algo mucho más parecido a una tracción directa. La combinación de ambos eventos, el cambio de marcha y el bloqueo del acoplamiento ocurriendo casi al mismo tiempo, provoca una caída bastante marcada en las revoluciones del motor. Es, sin duda, una transmisión peculiar, y no precisamente una de mis favoritas dentro de la historia automotriz norteamericana. Y por si esto fuera poco, el Pontiac Grand Prix también terminó heredando esta misma transmisión problemática. Los Pontiac de distancia entre ejes corta se veían obligados a utilizarla, mientras que los modelos de distancia entre ejes larga, como el Bonneville, quedaban libres de ese destino. Así que, si algún día llegan a considerar la compra de uno de estos autos clásicos, mi recomendación es asegurarse primero de que la transmisión efectivamente cambie de forma decente antes de cerrar cualquier trato. Ahora bien, dejando de lado las quejas mecánicas, hablemos de lo que sí funcionaba extraordinariamente bien en este auto, el motor. Bajo el cofre de este Starfire de 1963 encontramos el motor conocido como Starfire V8, la opción de mayor potencia disponible dentro de todo el catálogo Oldsmobile para ese año. Se trataba de un Rocket V8 de 394 pulgadas cúbicas capaz de entregar 345 caballos de fuerza. Una cifra que se comparaba de manera muy favorable frente a los demás competidores del segmento de lujo personal en esa misma temporada. Tomemos como referencia al Buick Riviera de ese mismo año. Su motor tope de gama era un V8 de 425 pulgadas cúbicas que entregaba 340 caballos de fuerza, mientras que su motor de serie era un V8 de 401 pulgadas cúbicas. El famoso Nailead, que rendía 325 caballos. Es decir, incluso comparado contra la opción más potente del Riviera, el Starfire seguía llevando una ligera ventaja en materia de caballaje. Y si nos vamos al Pontiac Grand Prix, encontramos que su opción tope era un V8 de 421 pulgadas cúbicas, mientras que su motor de serie era un V8 de 389 pulgadas cúbicas. El Thunderbird, por su parte, utilizaba un motor de la familia FE de 390 pulgadas cúbicas. En ese contexto, el Starfire realmente tenía bastante carácter mecánico. Era un auto con verdadera actitud deportiva escondida bajo esa carrocería tan cargada de cromo. Lástima que ese carácter viniera acompañado, casi de manera inevitable, por esa transmisión Roto-Hydramatic, también conocida coloquialmente como Slim Jim, que tanto el Starfire como el Grand Prix se vieron forzados a compartir. En contraste, el Riviera utilizaba una variante de la transmisión Dynaflow y el Thunderbird contaba con la MX Cruise-O-Matic. Una transmisión automática de 3 velocidades considerablemente más refinada y confiable. Así que, en materia de transmisiones, tanto el Starfire como el Grand Prix realmente sacaron la peor parte del reparto. Es una verdadera lástima, porque el resto del tren motriz de este auto resulta prácticamente indestructible. Esa transmisión es, sin lugar a dudas, el eslabón más débil de todo el conjunto mecánico. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre este Oldsmobile Starfire de 1963 y su lugar dentro de la historia del diseño automotriz norteamericano? Me pregunto si acaso he sido un poco severo al juzgar su estética a lo largo de todo este recorrido. Honestamente, sigo pensando que se trata de un auto atractivo. El problema nunca fue que luciera mal por sí mismo, sino que su lenguaje de diseño ya se sentía rezagado frente a lo que estaba ocurriendo simultáneamente en el resto de la industria, el Grand Prix con su propuesta minimalista, el Riviera con su escultural presencia, e incluso el Bulletbird, ese Thunderbird que había llegado un par de años antes con una estética que verdaderamente parecía anticipar el futuro. Y si me permiten una opinión personal, ese Thunderbird Bulletbird sigue pareciéndome uno de los diseños más hermosos de toda esa era dorada de lujo personal norteamericano. Pero eso no le resta mérito al Starfire, que representa una filosofía distinta, más apegada a la tradición del cromo abundante que caracterizó a Detroit durante la década anterior. Para los verdaderos aficionados de Oldsmobile, este auto sigue representando algo especial. Si algún día se cruzara en mi camino un Starfire de 1963 en excelentes condiciones, no voy a mentirles, definitivamente sentiría la tentación de adquirirlo. Es un auto interesante, con una personalidad muy particular y hoy en día resulta extremadamente escaso de encontrar en el mercado de clásicos. Vale la pena hacer un repaso final de todo lo que hemos aprendido sobre este nombre tan particular dentro de la historia de Oldsmobile. El Starfire nació como un homenaje a la aviación militar,
tomando su nombre directamente de un caza de la Fuerza Aérea en plena era de fascinación aeroespacial dentro del diseño automotriz. Pasó por distintas encarnaciones a lo largo de las décadas, primero como un autoconcepto imposible de ignorar en los salones Motorama, después como la insignia máxima de la serie 98. Más tarde como una sombrilla de nombre para toda una línea de autos de lujo. Y finalmente como un modelo independiente que buscaba competir de frente contra los gigantes del segmento de lujo personal que dominaban el mercado a inicios de los años 60. El capítulo de 1963 que hemos revisado hoy representa, quizás, el momento en el que ese proyecto llegó a su máxima expresión mecánica. Con el motor más potente jamás ofrecido bajo el nombre Starfire hasta ese punto. Pero también el momento en que su lenguaje visual comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento frente a una competencia que avanzaba hacia un futuro mucho más depurado y minimalista. Es una historia con final agridulce, como suele ocurrir con tantos capítulos de la industria automotriz norteamericana de mediados del siglo XX. Un auto técnicamente superior en algunos aspectos a sus rivales directos, pero superado ampliamente en el terreno de las ventas y en la percepción pública de modernidad. Y sin embargo, es precisamente esa combinación de fortalezas y contradicciones lo que convierte a este Starfire de 1963 en un objeto de estudio tan fascinante para quienes amamos la historia del automóvil clásico. ¿Ustedes qué opinan sobre el diseño de este Oldsmobile Starfire de 1963? ¿Creen que estoy siendo demasiado exigente al compararlo contra el Grand Prix, el Riviera y el Bullet Bird, o consideran que efectivamente su estética ya se sentía rezagada para su época? Me encantaría leer sus comentarios y conocer su punto de vista sobre este capítulo tan particular dentro de la historia de Oldsmobile. Lo que queda claro, más allá de cualquier debate estético, es que estamos ante un auto con verdadero carácter. Un motor Rocket V8 de 394 pulgadas cúbicas y 345 caballos de fuerza escondido bajo una carrocería cargada de cromo. Aletas discretas y un interior de piel que todavía hoy resulta impresionante en cuanto a nivel de detalle y acabado. Un auto que perdió la batalla de las ventas frente al Grand Prix en una proporción de 3-1, pero que ganó, con el paso de las décadas, un lugar propio dentro del corazón de los coleccionistas más entendidos. Si algún día un Starfire de 1963 en condiciones sobresalientes apareciera frente a mí, ya lo dije y lo repito, definitivamente sentiría la tentación de llevármelo a casa. Es una rareza, es un auto con personalidad propia, y representa un capítulo fascinante dentro de la historia del lujo personal norteamericano de los años 60. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por la historia de Oldsmobile. Nos vemos en el próximo video.